empezar a grabar y... Ya. Están viendo, chiquillos, lo mismo que yo. ¿Ya? De acá tenemos un diagrama de flujo, pero de algo bien sencillo. O sea, es como se llama, esto es chancado de muestra, que en el fondo es molerlas y mezclarlas. Pero muchas veces nosotros tenemos que empezar a hacer un procedimiento, o también capacitar a alguien con respecto a cómo debe hacer una tarea. Y muchas veces nosotros tenemos que partir por la parte más sencilla a la hora de ayudar o de construir un procedimiento. Recordemos que los procedimientos de trabajo seguro, el famoso PTS, o el método correcto de trabajo, que es lo que está definido por el decreto sumo 40, su artículo 21, nos tenemos que hacer nosotros, que en el fondo es ver, entregar un documento del cómo se hace y el control de riesgo. Y eso es más o menos, como a grosso modo, los métodos correctos de trabajo. Sin embargo, la primera fase, primera etapa, es identificar los peligros. ¿Ya? Eso es lo primero. Pero nosotros, en el fondo, al señalar al trabajador cuáles son sus peligros, en una instancia o en un marco, le estamos diciendo, oye, estos son los pasos que tú haces para que tú lo puedas desarrollar, lo puedas hacer. ¿Ya? Por lo tanto, el trabajador que dice, esto es lo que yo tengo que hacer, por lo tanto, de cada uno de estos voy a implicar cuáles son mis riesgos para luego poder controlarlos. Esa es la lógica. Si esto no está, vamos a tener problemas. Porque en la práctica el trabajador no sabe bien lo que está haciendo. Ahora, eso está por ahí nomás. Porque una cosa distinta es lo que el trabajador sabe por sí mismo, o por lo que ha visto trabajado antes, pero otra forma distinta es cuando él tiene un documento y el empleador le dice, esto es tu trabajo, toma, esto es lo que tú tienes que hacer. El trabajador lo empieza a leer, lo empieza a revisar y ve realmente, esto es así. Y esto, chiquillos, es la forma más fácil y sencilla desde un punto de vista. ¿Y por qué digo que desde un punto de vista? Porque nosotros tenemos que empezar a generar herramientas para que el trabajador le empiece a utilizarlas, ¿ya? Y les sea también sencillo de poder utilizarlas, o sea, no les sea complejo. Esta es una forma, ¿ya? Cuando uno quiere explicar al trabajador qué es lo que tiene que hacer. Ahora, acá esto no está bueno, pero tampoco está malo. Ya, o sea, vamos a ser bien francos en eso. ¿Ya? Mire, primera instancia, yo cuando hago un procedimiento, hago la descripción del procedimiento. ¿Ya? Y siempre lo voy a dividir en tres instancias, que es la etapa previa, ¿ya? Antes de que yo empiece a trabajar, cuando desarrollo la tarea, y al finalizar la tarea o al terminarla. Si ustedes se van dando cuenta, el desarrollo de la tarea tiene una lógica. 5 etapas, 5 pasos. Yo lo que usted le explicaba cuando estábamos viendo una sección, no me acuerdo en qué asignatura, el concepto de procedimiento de trabajo y el tema de la cantidad de pasos cuando yo quiero hacer una actividad. Y esto cumple la lógica. Ahora, la idea de hacer un diagrama de flujo en sí es esto, desarrollar lo que está acá. Porque ya el tema de la etapa previa en sí es lo que yo tengo que hacer para prepararme yo, preparar los distintos elementos y las herramientas para poder trabajar. Y en sí la etapa previa, desde el punto de vista de la seguridad, no se contempla como una etapa del trabajo en sí, sino que es una etapa que tiene que hacerse de manera obligatoria. O sea, si yo detecto alguna falla en esto, yo lo que no puedo hacer es mi trabajo, hacer mi tarea. ¿Ya? Por si acaso, o sea, esto tiene que estar sí o sí. Es como cuando veíamos nosotros, en el ejemplo que yo lo colocaba acá, del cuadro de decisión. O sea, bajo este punto de vista, ¿cómo sería? Si yo tengo esto realizado, digo sí, puedo continuar a hacer el desarrollo de la tarea. Pero si es no, me tengo que devolver a uno de estos puntos para poder corregirlo. O sea, eso es lo que hace esta acción, este cuadro de decisión. Ahora, vamos a empezar a ver un poco el diagrama de flujo, o el concepto de diagrama de flujo, o para qué lo vamos a utilizar.
busquemos siempre, chiquillos, o sea, una recomendación, siempre busquemos herramientas o formas tal de poder entrenar y capacitar a nuestros trabajadores. Veámoslos así. Por un motivo bien puntual, chiquillos, los viejitos muchas veces se quejan de que las herramientas o los elementos que uno le entrega para poder trabajar son complejas, son difíciles, y no se entienden. Entonces uno tiene que recoger eso y ponerse a pensar, ok, ¿cómo lo hago? Y otro punto importante a considerar es que mucha de la gente se ha transformado en un tema como analfabeto por desuso. Ya, debemos responder tu pregunta, Rodrigo. Analfabeto de desuso, habíamos quedado en eso. ¿Por qué, chiquillo? Si tú, por ejemplo, dejas de hacer algo, como por ejemplo escribir, si tú no escribes en mucho tiempo, muchas veces se olvida ese mecanismo, pero tú lo empiezas a hacer y lo vuelves a tomar. Y el tema con la lectura y con los estudios es muy similar, por lo tanto uno tiene que buscar formas en las cuales uno le pueda facilitar ese proceso al trabajador. ¿Ya? Ahora, los diagramas de flujo, chiquillo, en sí, ¿qué van a hacer? Es expresar gráficamente las distintas operaciones que comprenden un procedimiento o una actividad que está en mi procedimiento. En el ejemplo que yo coloco acá, esto es para poder retirar o sacar un insumo o un elemento de una bodega de productos peligrosos, sustancias químicas peligrosas. O sea, yo lo que hago en este aspecto, tomo los pasos y qué hacer si ocurre algo o algo no está en condiciones. ¿Ya? Pero esto que está acá, si yo lo llevo, por ejemplo, a un procedimiento, que ojo, igual debe ser entregado, en esto viene con el objetivo de poder capacitar y hacer el trabajo más, o la lectura más entretenida, más sencilla en realidad. Ese es el objetivo. En otro documento se entrega igual, ¿ya? Pero también nos genera esta instancia para la persona que quizás le cueste un poco más, o para facilitar un poco el trabajo. Ahora, lo otro importante representa el flujo de información de un procedimiento, o el flujo de información de lo que yo estoy haciendo. Pero también tiene que esto tener una lógica. La lógica sería, en la práctica, una secuencia cronológica. O sea, primero me como un pan y después lo preparo. En la práctica, si uno quiere hacer un pancito, lo primero que uno tiene que ver es si tiene pan y algo para echar al pancito. Si no lo tiene, tiene que ir a comprar. Luego va a comprar, llega a la casa y lo prepara y lo consume. O sea, si nos damos cuenta, vamos teniendo, para llegar al simple hecho de yo comerme un pan, voy a tener también que comprobar etapas, tener cuadros de decisiones, para ver si cumplo uno con lo otro, sino para tener que hacer lo otro. Porque en primera instancia, si yo voy a revisar, tengo pan y tengo algo para echarle al pan, no tengo que ir a comprar nada. Por lo tanto, ya tengo un paso ahorrado. Ahora, lo que sí hay que entender que todo diagrama de flujo tiene que tener estas tres características: sintético, simbolizado y de forma visible. ¿Ya? Vamos a empezar a responder un poco a la pregunta que nos hace Rodrigo. ¿Debe ser extremadamente detallado? Sí y no. O sea, va a depender de lo que nosotros estemos haciendo. Lamentablemente, cuando por ejemplo es operar un equipo, como por ejemplo, no sé, una máquina para poder secar algún elemento, un horno por ejemplo, para utilizar un horno tiene que uno seguir un procedimiento que es sí o sí de esa manera. Por ejemplo, en los centros dentales hay algo que se llama autoclave, que es un elemento que con calor esteriliza, elimina ciertos elementos de las cosas metálicas. Y un autoclave debe utilizarse de una forma, incluso algo más doméstico, como una olla a presión. A mí no me gustan mucho, no soy fanático de usarlas. Pero la olla a presión debe utilizarse de una manera tal de que si nosotros cometemos un error puede pasar algo. Por lo tanto, esa forma de utilizarlo tiene que ser de la forma en que nosotros no cometamos errores. Es un tema chiquillo. Por eso que el nivel de detalle en la práctica va a depender de lo que nosotros estemos haciendo, ¿ya? Y del equipo que estemos utilizando. Y ese nivel de detalle te lo va a dar esas características. O sea, por ejemplo, utilizar un taladro
no implica gran cantidad de pasos, porque en el fondo uno que hace, toma la caja, lo abre, lo saca, ve la broca que va a querer utilizar uno, la coloca, ya, aprieta con la llave el mandril para que quede fijo, y luego uno conecta la energía, y ¿qué hace uno por sentido común? Aprieta un gatillo para ver si la broca está girando, y funciona el taladro, y luego hace el trabajo, ¿ya? Eso en sí no implica un nivel de detalle tan específico, como distinto sería utilizar el horno. O sea, el horno, por ejemplo, si uno quiere, no sé, pues, cocinar algo de repostería o algo dulce, hay algunas recetas que te pide, por ejemplo, prender el horno en tantos grados, ya tantos minutos precalentarlo, y quizás te va a pedir que tú coloques algo con agua, ya, agua caliente para generar vapor en el horno. Eso ya es nivel de detalle, pero no, vamos a tener que tener ese tema. Ahora, hay otra consideración. Cuando hay algo que tenga mucho nivel de detalle y queremos hacer un diagrama de flujo, uno a veces recomienda separar en etapas. Ya, como una etapa previa, desarrollo de la tarea y al finalizar la tarea. Ya, si ustedes se van dando cuenta, acá tenemos prácticamente 16 pasos. Pero si lo dividimos en 3 grupos, va a quedar 6, 5 y 5. Y quizás nosotros ahí podamos abordar desde otra perspectiva más simple el nivel de detalle, ¿ya? Ahora, nosotros quizás, ustedes como expertos, yo como experto en prevención de riesgo, quizás nosotros no podemos abordar el nivel de detalle en realizar una labor o tarea. Cuando se está diseñando o confeccionando, porque primero que todo, nosotros no somos especialistas en realizar una tarea o una actividad. Nosotros vemos los temas de seguridad. Por lo tanto, cuando uno empieza a definir la secuencia de pasos, se hace una primera definición que es por parte del supervisor en conjunto con sus trabajadores. Segundo, uno ya se mete y uno empieza a preguntar, oye, tengo una pregunta, ¿me puede explicar por favor estos pasos en qué consisten? Porque muchas veces se puede pasar un efecto, un evento que es duplicidad. O sea, coloca una cosa que se hace en 2 pasos en paralelo. O quizás hay algo que tenga un orden anterior y debe colocarse después. ¿Qué más o menos es eso? O sea, una cosa, la primera vez que se hace, en el fondo es como un borrador. Y la segunda ya es cuando se empieza a conversar, porque cuando uno empieza a preguntar, ¿y esto por qué se hace así? ¿Y esto por qué tienes que tomar esto en consideración? Y una serie de preguntas como clave, es para, en el fondo, tú entender, porque cuando uno hace esa pregunta, uno lo hace desde la perspectiva en que no entiende nada, o no sabe lo que están haciendo. Y uno empieza a verlo para poder empezar después a trabajar con todo lo que es la identificación de mis peligros, que en el fondo es ordenar eso. Ustedes piensan que el diagrama de flujo netamente identificar mi paso a paso, parte de mis peligros, que después hay que complementarlo con cómo se desarrolla el esquema. Pero uno lo hace para después reconocer bien sus riesgos y poder evaluarlos. El reconocer los riesgos y evaluar los riesgos, eso también se hace en conjunto con el supervisor y con los trabajadores. Y definir las medidas de control también se hace en conjunto. Ahora, el implementar las medidas de control en sí, cuando es en el trabajo, lo hace el supervisor. Y nosotros como expertos en seguridad o asesores en prevención de riesgo debemos verificar tal evento. ¿Ya? Eso, Rodrigo, en parte de tu respuesta, o sea, parte de la respuesta a tu pregunta. Ahora, sintética, que sea un sistema de proceso de edad que ha resumido en pocas hojas, de preferencia una sola. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, no hay como una regla técnica para definir, dividir si un trabajo es muy detallado, dividirlo en 3 etapas, o incluso es más, definir cuántos pasos tiene la tarea. No existe una norma técnica así defina, no está, no es tal. Por lo tanto, eso es bueno y malo. Es bueno porque en el sentido que no nos coloca como una presión de decidir o definir, esto tengo que hacerlo en 10 pasos, o en 5 pasos, o en 6 pasos. No te da esa regla rígida, estricta. Porque en la práctica, cuando uno dice, no, es que esto tengo que hacerlo en tantos pasos, o uno le dice a su supervisor, se empieza a producir un evento y un efecto bien negativo, que quizás uno va a eliminar o cortar etapas fundamentales de poder hacer. ¿Ya?
Ahora, yo siempre he dicho, si el trabajo se hace en 5 pasos, se hace en 5 pasos. Se hacen 10 pasos, se hacen 10 pasos. Si se hacen 12, se hacen 12. En la práctica se va a hacer en los pasos necesarios para hacer tal labor. Ahora, simbolizada, porque la aplicación de la simbología evita anotaciones excesivas, repetitivas y confusas en su interpretación. O sea, utilizar símbolos. Ahora, esto tiene un beneficio. ¿Por qué razón motivo? Los diagramas de flujo, bajo esta estructura, quizás hay un diagrama de flujo que se hizo en España y yo lo voy a leer y como tiene esta simbología, voy a entender lo que está diciendo. Si tengo, por ejemplo, un diagrama de flujo que quizás está en otro idioma, está en inglés, lo voy a empezar a leer, a revisar y lo voy a entender. Quizás necesito un traductor o un diccionario para alguna palabra que quizás yo no conozca, no entienda. ¿Ya? Pero al tener este tipo de simbología, uno va a quedar en el fondo más, lo puede entender de manera más fácil, más sencilla. ¿Ya? Y esto hay que tomarlo con harta altura de mira, porque ¿qué pasa, por ejemplo, si nosotros trabajamos en una empresa y en la empresa la mitad del personal es norteamericano? Puede ser canadiense o Estados Unidos. Y habla inglés. Todo lo que nosotros tengamos de documentación, procedimientos, planes de emergencia, etcétera, tiene que estar también en idioma inglés. Por lo tanto, esto que está acá y esto que está acá también debe estar en el idioma que corresponde, debe estar en inglés. Y de forma visible, nos permite observar todos los pasos de un sistema o proceso sin necesidad de leer notas extensas como una fotografía. ¿Ya? O sea, ese es lo primordial, chiquillo, que el diagrama de flujo debe tener lo que debe tener. Por eso le hago la referencia que si son 10 pasos, 10 pasos, si son 15 pasos, 15 pasos. Nunca hay que seguir el término si, tengo más, voy a quitar pasos, no. Ahora, muchas veces quizá no va a poder ser sintética, no va a poder resumirse o hacerse una sola página. Por lo tanto, hago esto. Termino de hacer mi diagrama de flujo y que quizás no coloco un término, coloco el puntito, pues ese círculo, lo coloco acá, en la página siguiente un círculo con una flecha y continúo con mi diagrama hasta que lo termine. ¿Ya? O sea, eso mismo se entiende a veces, que no es imposible hacerlo así, ¿ya? Que quede todo en una sola página. Ahora, vamos a empezar a ver un poco el taller que vamos a hacer nosotros, ¿ya? En el taller, nosotros vamos a hacer un diagrama de flujo para una de estas 4 actividades. Ojo, una actividad, ¿ya? O sea, por ejemplo, el taller anterior de legislación aplicada, les coloqué textual. Escoger un decreto, para que no manden preguntando si hay que hacer los dos, sino si es un decreto. Ahora, si a ustedes no les gusta una de estas 4 actividades, ustedes pueden elegir la actividad que ustedes quieran. ¿Ya? La actividad que ustedes quieran. O sea, si quieren, por ejemplo, no sé, preparar arroz, o prepararnos un tecito, un café, eso queda a elección de ustedes, ¿ya? Pero con una salvedad. No vamos a utilizar cuadro de decisión, ¿ya? No vamos a utilizar esto. Solamente quiero que ustedes coloquen los pasos para poder realizarlo. Nada más que eso, chiquillos, solamente los pasos. Ahora, ojo, todo diagrama de flujo tiene que tener un inicio y tiene que tener un término. Por lo tanto, lo que no vamos a considerar para poder hacer nuestro diagrama de flujo va a ser esto. Un cuadro de decisión y este elemento que no lo he explicado. Si ustedes se dan cuenta, acá dice procedimiento de manejo de carga, y acá dice plan de emergencia. Cuando tenemos este rectángulo con una base así como bolita, hace referencia a que esto es un documento. Un documento que yo voy a utilizar cuando tengo quizás esto o lo otro, por ejemplo, puede ser alguna actividad que requiere un documento en paralelo, ¿ya? O sea, no necesariamente esto se va a utilizar con esto, cuando tenemos un cuadro de decisión, sino también cuando tenemos alguna otra actividad. Chiquillos, consulta. ¿Tiene consulta? Para la redundancia. Profe, Sí, ¿quiere Consuelo? que yo aún no entiendo el diagrama de flujo. Ya.
Ya. ¿No lo entiende completo o una parte? Completo. ¿Completo? Ya. Vamos a explicarlo otra vez. Mira, imaginémonos que nosotros queremos hacer una actividad, ¿ya? O tenemos que hacer un procedimiento de trabajo para una empresa y yo quiero hacer, ¿cómo se llama? Quiero hacer algo, una actividad, ¿ya? Y necesito que eso lo tengan mis trabajadores. Entonces, ¿qué hago yo? Voy a colocar todos los pasos para poder hacer mi diagrama, para hacer, en el fondo, poder mostrar un diagrama de flujo. Ojo, diagrama de flujo, el flujo acá hace referencia a la información como esta se debe desarrollar, se debe hacer, ¿ya? Ahora, imaginémonos que queremos hacer una actividad, ¿ya? Como por ejemplo, preparar un pan con mantequilla. Algo bien sencillo y chiquillo, ¿ya? Nada complejo. Entonces, vamos a hacer como que yo voy a hacer un diagrama de flujo. Ahora, lo primero que yo haría no es dejarlo en el formato como diagrama de flujo. Primera instancia que yo haría sería ver primero cuáles son los pasos para hacerlo, para luego dejarlo en esta situación, o en esta condición. Ahora, chiquillos, voy a preparar un pan con mantequilla entre todos. Así que, por favor, pueden desbloquear su micrófono, el que quiera, y me puede decir más o menos qué pasos tengo que utilizar. Ya. Ahora, coloquemos una condición, que el pan lo tenemos, y tenemos la mantequilla, no hay que ir a comprar nada. ¿Cómo sería, chiquillos? ¿Cortar el pan? ¿Ya? En ese caso sería ya, primero que todo sería tomar pan. ¿Ya? Tomar pan. Segundo paso, ¿cuál podría ser? Debemos ver si está bueno o está malo. Ya. Tomar el pan. ¿Qué vamos a hacer con el pancito? Abrirlo Ya, abrir el pan, y en ese caso, ¿cómo lo abrimos? ¿Con la mano o con un cuchillo? con un cuchillo. Ya, entonces en ese caso sería partir El pan. pan. Ya. Y después de tomar el pan y partirlo, ¿qué haríamos? Agregar la mantequilla. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué más, chiquillo, sería? Cerrar el pan. Cerrar el pan, ¿no es cierto? Ya. Esos serían como los pasos para preparar un pan con mantequilla. Ahora, tomar el pan, partir el pan, agregar mantequilla y cerrar el pan. Pero si ustedes se van dando cuenta, acá como que nos estamos saltando ciertas palabras o ciertas acciones. Me explico. El pan, ¿cómo lo partimos? Llegamos y le colocamos un cuchillo y así, o colocamos el pan en un plato y lo partimos. Está claro. Ya, ojo, eso también hace un poco, esto también tiende un poco a responder lo que pregunta Rodrigo en el chat. Me explico. Una cosa es ver cuáles son los pasos y otra cosa es cómo yo describo el paso. Y el paso tiene que ser, por ejemplo, acá, como está acá en la diapositiva, si ustedes se dan cuenta, es una frase corta, no larga, que tiene lo justo y necesario. En este caso sería, por ejemplo, partir pan con cuchillo sobre un plato. ¿Ya? Aunque parezca tonto, pero nosotros tenemos que estar claros, porque si nosotros decimos partir un pan, ¿qué va a hacer, qué va a hacer si esto fuera, por ejemplo, un procedimiento de trabajo? ¿Qué haría el trabajador? ¿Cómo lo hago? Claro, voy a partir el pan como sea, o sea, voy a hacerlo con las manos, o coloco acá y un cuchillo. Y ojo, accidentes así ocurren, y bastante, ¿ya? Aunque sea majadero. Entonces, agregar mantequilla con un cuchillo, ¿ya? En este caso tiene que ser con un cuchillo de punta redonda, o un cuchillo mantequillero, que en el fondo es un cuchillo que no tiene filo, ¿ya?
cerrar el pan. O sea, ya tenemos en el fondo prácticamente los 4 pasos. Ahora, ¿esto podemos transformarlo en un diagrama de flujo? ¿Sí? Sí, podemos transformar un diagrama de flujo. Entonces, vamos a ver acá, presentación. Vamos a insertar ciertas formas. La primera forma, ¿no es cierto?, que era un rectángulo con las puntas redondeadas, ¿no es cierto? Sí. Sí. Entonces, acá que tenemos nosotros, inicio, ya. Pero después los pasos, porque el inicio y el fin tienen que estar siempre con la misma forma. ¿Ya? Así que vamos a copiar el fin, vamos a hacer el fin del tiro. Ojo, puede ser fin o término, me da lo mismo. ¿Ya? Entonces, ya sabemos que el inicio y el fin va a tener esa lógica. Ahora, los pasos que nosotros vamos a desarrollar son rectángulos, sin las puntas terminadas. ¿Ya? Aunque parezca chiquillo majadero, tiene que ser así. Porque la idea es que este diagrama de flujo, por ejemplo, un hablante en español que venga de México, o Perú, Bolivia o Argentina, lo entienda. ¿Ya? Entonces, puede tener que ser 4 de estos, porque son 4 los pasos que tenéis que realizar. ¿Ya? Y el fin. ¿Ya? Ahora, voy a empezar a ver cuáles son los pasos que yo seleccioné para empezar, ¿cómo se llama?, a trabajarlos. En ese caso sería tomar el pan. Ya. Después el segundo paso, chiquillos, era Cortar el pan. compartir pan con cuchillo. Claro. Con cuchillo. Este paso de acá sería agregar mantequilla, cuchillo. Después sería el paso de acá. Cerrar el pan. Ahora, ¿el diagrama del flujo está listo? ¿O falta algo? Las flechas. Las flechitas, ¿no es cierto? Bueno, las flechas tienen que quedar un poquito más derechas, ¿ya?
Pero chiquillos, eso es un diagrama de flujo, bien sencillo, bien simple. Ahora, primera pregunta. Yo primero hago ese ejercicio, veo qué es lo que voy a hacer y cuáles son los pasos. Si ustedes se van dando cuenta, tomar, partir, agregar y cerrar corresponden a verbos, son acciones. Por lo tanto, estos van a ser mis peligros. Como ya tengo identificado mis peligros, puedo hacer ahora después reconocer cuáles son los riesgos para después poder controlarlos. Pero si yo no hago esto, chiquillos, lo demás que yo voy a hacer no tiene lógica, ¿ya? Porque no hago la etapa básica o primaria. Y estos chiquillos es parte de la tarea del taller para taller 1. Que ahora se los voy a subir más ratito, durante la tarde. Consuelo, ¿lo entendió ahora? Sí, profe. ¿Sí? Gracias. Chiquillos, ¿de verdad no tienen más duda o consulta con respecto a esto? No, profesor, quedó claro por el ejemplo. Ya. Ya, chiquillos, entonces nos vemos la próxima semana, el día miércoles, ¿ya? El miércoles a las 11. Les voy a enviar el día antes la clase y el enlace. ¿Ya, chiquillos? Que tengan un buen día. Ya, profe. Gracias mucho. Chao, chao. Profe. Chao. Chao. Buen fin de semana. Chao. Igual, chao. Gracias, Rodrigo. Chao, chao.